Estamos con el poeta Javier Sicilia. Ahora, antes de pasar al tema de la Ley de Seguridad Nacional, me gustaría que nos platicara por qué se va a firmar el Pacto Nacional del que usted acaba de hablar, justo en Ciudad Juárez, el 10 de junio. Bueno, primero porque las instituciones están podridas, ¿no? Y es un símbolo de que ya las instituciones no pueden albergar, porque hay que refundar el país. Y en ese sentido, Ciudad Juárez es un emblema del dolor y del horror, que es el lugar donde más muertos ha puesto, el lugar más inseguro, ¿no? Probablemente, por lo menos a nivel público, y porque es un signo de que si no corregimos el rumbo, no refundamos el país corre el riesgo de volverse Ciudad Juárez entera, ¿no? Y es un signo que ojalá se pueda leer con mucho sentido de lo que significa, porque el tejido de la nación está desgarrado, y Ciudad Juárez es la muestra más clara de ese tejido desgarrado. Poeta, ahora díganos, ¿por qué la inquietud en torno a la Ley de Seguridad Nacional? ¿Y por qué usted, cuando llegó al Zócalo el 8 de mayo, ante aquella inmensa multitud, pidió la renuncia del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que además una propuesta que fue bastante aclamada, la gente gritaba fuera, fuera, fuera? Cuéntenos, por favor. Sí, porque la Ley de Seguridad Nacional está concebida como una ley absolutamente violenta, ¿no? Es decir, es casi como caminar hacia un estado policíaco o militar, ¿no? Y nosotros no queremos un estado policíaco ni militar. Creemos que la seguridad pública no significa nada más violencia, ¿no? Significa rehacer el tejido de la nación, y esto implica educación, empleo, reforzar el campo, es decir, muchos elementos que están devastados en el país, ¿no? Uno de los diseñadores de la Ley de la Seguridad Nacional es precisamente el secretario, y se le ha dado una cantidad inmensa de dinero, y no tenemos un mejor país, tenemos 40,000 muertos, ¿no? Yo creo que no va a cambiar en nada la situación, porque es muy honda con la renuncia de Genaro García Luna, pero, como dijimos, podría ser un mensaje de buena voluntad del presidente para saber que está dispuesto a discutir en otros términos, sin dejar de ver también la parte que tiene que ver con el ejército o con la policía, pero ampliarla y repensarla, y no seguir en esta lógica de la violencia del Estado, en un Estado tan podrido como el nuestro, que solo está alimentando la violencia de los criminales, y que en el centro pues estamos los ciudadanos cada vez más inermes, cada vez más dañados, cada vez con más muertos y con más dolor, ¿no? Entonces va en ese sentido, están unidas las dos de alguna manera, pero bueno, no es un condicionante. A mucha gente le sorprendió, y a mí mismo me sorprendió, yo no pensaba decirlo. Algunos de los integrantes del movimiento no comparten esta posición, sobre todo de la renuncia del secretario, pero en mi caso, y en el caso de algún, cuando me sorprendió fue porque atrás estaba oyendo unos casos de vínculos entre la policía y el narcotráfico. En el caso de mi hijo también hay esos elementos, y entonces dije, pues va, pues, ¿no? Va. Por desgracia se tomó esa parte que, como dije en la conferencia, es la hoja, pero lo importante no es la renuncia de Genaro Luna o no, lo importante es el pacto, lo importante es tener conciencia de que tenemos que rehacer el país. Hablando de rehacer el país, desde que usted hizo esa convocatoria en el Zócalo capitalino, la convocatoria al Pacto Nacional, han surgido en algunos medios, digamos que algunas críticas a lo que usted ha planteado. Algunos medios y algunas plumas que son afines al gobierno han dicho incluso que sus propuestas favorecen al narco, porque usted solamente está responsabilizando al gobierno de la violencia que recorre el país de punta a cabo. Es bastante tonto pensar eso, y es muestra del Alzheimer social, ¿no? Y del Alzheimer periodístico. Un gran filósofo, Charles Péguy, decía que no hay nada más viejo que el periódico de ayer, y se les olvida que la primera convocatoria, la movilización que sucedió en Cuernavaca, se abrió con el "estamos hasta la madre", un artículo mío, carta abierta a los políticos y a los narcotraficantes. Yo les decía, incluso en mi primera conferencia de prensa, les dije a ellos que ya le pararan, que volvieran a sus códigos de honor, porque debe de haber códigos éticos también, en las mismas mafias lo sabía, ¿no?
Y la respuesta fue evidente. Ahora, si el interlocutor no es el Estado, cuya función es dar la seguridad, entonces, pues simplemente borramos al Estado y hacemos una autogestión ciudadana y vemos cómo enfrentamos al crimen. Pero entonces el Estado ya no existe, entonces que no nos pidan impuestos, entonces que no pidan elecciones. Bueno, es una contradicción. ¿A quién le va uno a decir? ¿Quién es el interlocutor? ¿El Estado o los narcotraficantes? Los narcotraficantes ya nos respondieron. El interlocutor es el Estado, cuya función es la seguridad del país, cuyas instituciones no están funcionando, pues entonces, que nos digan qué lógica tiene y cómo se mueven en un Alzheimer social estos opinadores, porque no son analistas, son opinadores, ¿no? Y gente que trae mala leche, ¿no? Parece que más bien hablan de ellos y no de mí. Hablando de responsabilidades, es una pregunta y un tema muy importante. Se dice que el gobierno es responsable de esta violencia, pero también es una responsabilidad compartida con Estados Unidos. Usted lo ha dicho, porque es Estados Unidos el que no hace los controles, digamos, para que las armas que matan aquí a los mexicanos no llegan a México. Sí, el problema es grave. Los Estados Unidos, que buscan sus intereses globales, nos imponen unilateralmente, porque aunque sea bilateral, terminó siendo unilateral, en plan, posiciones, ¿no? Es curioso, es el país que más consume droga y que además tiene legalizada una cosa que es mucho más grave que la droga, que son las armas, que son contundentes y expansivas, y lo estamos viendo, ¿no? Y esas armas entran a nuestro país y arman a los delincuentes. Y nosotros tenemos una guerra, y ellos también tienen capos, muchos de los capos que operan aquí están allá, ¿sí? Y ellos no tienen una guerra. Yo creo que el gran problema es precisamente que se tiene que pensar en que la droga no es un asunto de seguridad nacional, es un asunto de salud pública, como el alcohol. Si empezamos a mirarlo así y metemos a los narcotraficantes en las leyes férreas del mercado, bueno, vamos a despresurizar de alguna manera el problema y se puede empezar a atacar la delincuencia organizada en sus rubros verdaderamente delincuenciales, como es el tráfico de personas, como es la prostitución infantil, como son muchas cosas en las que se ha diversificado el crimen organizado. Pero la droga deberíamos de sacarla de ahí y pensarla como... Y la sociedad norteamericana también, los grupos norteamericanos conscientes, deberían exigirle, como nosotros estamos exigiéndole al nuevo, que cambie su política, ¿no?, frente al problema de las drogas, y que cambie su política, ¿no?, sobre todo en la cuestión del armamento, ¿no? ¿Cómo van a controlar esas armas que nos están matando a nosotros, ¿no? Entonces es un terreno compartido. De hecho, en esta caravana que estamos tratando de hacer para ir rumbo a Ciudad Juárez, estamos pidiéndole a los mexicanos que tuvieron que huir de allá, a la comunidad mexicana, pero también a las organizaciones civiles norteamericanas, que hagan una caravana también de regreso para acá, apoyando nuestras demandas, pero también con demandas al gobierno norteamericano, ¿no? Entonces creo que es un tema muy complejo, un tema compartido, pero que tenemos que pensarlo desde perspectivas más sanas, pues, más republicanas, más verdaderamente civilizadas. Yo hablo desde realidades espirituales y morales, y esto implica que uno tiene que aceptar que hay males menores. La droga es un mal menor y hay que aceptarlo, y tendríamos que legalizarlo aceptando que es un fracaso del Estado y de la sociedad, que no hemos podido construir ese tejido moral que pudiera impedir la droga, ¿no? Usted ha sido considerado por algunos, por muchos, digamos, hoy por hoy ya, como el poeta de la palabra convocante. Hay mucho hastío, mucho hartazgo en el país, no solo de la violencia, sino también de los partidos políticos. ¿Su movimiento se va a concretar en esta lucha contra la violencia y por la paz en el país, o va a tomar otros rumbos? No lo sé, es decir, es un movimiento ciudadano, empiezan a emerger otros actores. Yo soy como una voz convocante. Creo que a pesar de que ya no voy a escribir poesía, sigo siendo un poeta, uno no puede renegar de su ser. Y el poeta lo definía Stéphane Mallarmé, gran poeta francés, como la voz de la tribu, ¿no? En clave ciudadana sería la voz de la ciudadanía, ¿no? De alguna forma soy un convocante porque soy una voz poética, porque mal que bien la poesía convoca la comunión, hace la comunión. La poesía habla del etos, de lo mejor,
de lo humano en su forma de ser en una determinada tradición o en un determinado país. Y yo quisiera seguir siendo eso, una voz de la tribu, una voz convocante. No tengo intereses políticos, no tengo intereses partidistas, tengo simplemente intereses morales y espirituales en esto. Y en ese sentido convoco electos de una nación, han encontrado en esta voz de este poeta la forma en que se expresa el ethos y la ética y la vida fundamental, espiritual, profunda, humana de la nación, que quiere rehacer la vida política. Una vida política sin ética es el infierno, como lo estamos viviendo ahora, ¿no? Poeta, el poeta no muere, la poesía no muere, pero ¿qué va a hacer para que no muera este movimiento que tiene hoy por hoy tanta fuerza y tanto arraigo popular? Pues depende de la ciudadanía, depende de la buena voluntad de la clase política, depende de que la ciudadanía entienda que la soberanía está en ella y no en las instituciones políticas, y que tengamos instrumentos para exigir, fiscalizar y castigar a una clase política que hasta el momento solo ha vivido para reproducir poder, intereses y no para servir a la nación, ¿no? Pero yo simplemente seguiré siendo, hasta donde se pueda, hasta donde la gente quiera, esa voz que señala dónde hay una luz, pero todos tenemos que caminar hacia allá, ¿no? Creo que ya no es el tiempo de los hombres providenciales, ¿no? Creo que es el tiempo de la conciencia de los hombres que se unen para transformar algo, ¿no? Gracias, poeta Javier Sicilia, por esta entrevista con Telesur, por este valioso tiempo que nos ha dedicado. Gracias por expresar cómo está, qué es lo que está pasando hoy por hoy en México, estos momentos, y los acompaño para terminar con algunas cifras. Más de 40.000 muertos en los últimos 4 años, más de 10.000 desaparecidos y un aumento en un 50% de los jóvenes que consumen en México droga. Con esto nos despedimos. Saquen ustedes sus propias conclusiones sobre el momento que está viviendo México. Hasta la próxima.